Casi todas mis alumnas llegan a mí con el mismo desafío. Se tejen las distintas partes de una prenda, pero al unirlas no les gusta el resultado final. Y si te digo que podemos empezar y terminar una prenda como esta sin retirar la aguja del tejido hasta el final, tejer de manera continua esta prenda es muy sencillo. Son 3 secciones tejidas de manera continua, sin cortar la hebra ni unir piezas diferentes. Esto es clave, ya que evita las tensiones de la costura que suelen afectar la caída natural de la prenda y su ajuste al cuerpo. Comenzamos tejiendo la parte inferior, en redondo, alternando la dirección de las hileras. Luego la parte superior del frente, seguida de la espalda, aplicando en el medio la técnica para dejar el espacio del cuello con cadenas al aire. Al final se tejen puntos deslizados para cerrar la espalda con la parte baja. Al no tener costuras, la caída es espectacular. Comenzamos con un nudo corredizo. Acá voy a tejer una muestra mini. Tejemos un cordón de cadenas que coincida con la medida del contorno de la cadera o de la cintura. Yo en realidad en la prenda tamaño real comencé diferente. En vez de iniciar con cadenas, lo hice con la técnica que permite tejer directamente la primera hilera de puntos bajos y las cadenas de base al mismo tiempo. Al terminar de tejer, colocamos un marcador en el último punto y vamos a unir la última con la primera cadena para que nos quede circular. Tenés que fijarte que estén derechitas las cadenas y no se hayan torneado. Para unir el cordón de cadenas, insertamos la aguja en la primera cadena, tomamos hebra, la traemos hacia adelante y la pasamos por dentro del arito que tenemos en la aguja haciendo un punto deslizado. Tejemos una cadena para comenzar la primera hilera y vamos a tejer un punto bajo en cada cadena tomando la pancita de atrás. Yo en total tengo que tener 20 puntos bajos. Al llegar a la última cadena, tejemos el último punto bajo, colocamos un marcador y cerramos la hilera con un punto deslizado, introduciendo la aguja en el primer punto bajo que tejimos en esta hilera. Tejemos una cadena y damos vuelta el tejido para tejer la segunda hilera en la dirección opuesta. Vamos a tejer puntos bajos en cada punto de la hilera anterior, pero tomando únicamente la hebra trasera. Tejemos el primer punto bajo en el punto que tiene el marcador y seguimos tejiendo puntos bajos por la hebra trasera hasta el final. Al llegar al marcador, tejemos el último y pasamos a cerrar la hilera introduciendo la aguja en el siguiente marcador y tejiendo un punto deslizado. Repetimos, tejemos una cadena para pasar a la siguiente hilera, giramos el tejido para continuar en la dirección opuesta y tejemos un punto bajo en cada punto de la hilera anterior hasta llegar al marcador final.
Al llegar, tejemos el último punto e introducimos la aguja en el siguiente marcador de punto y cerramos la hilera con un punto deslizado. Esto es lo que vamos a repetir hasta tener la altura deseada desde la pretina hasta la parte baja de la sisa, ahí a la altura de la axila. Recordá siempre cambiar la dirección del tejido luego de unir con punto deslizado y tejer la cadena para dar inicio a la siguiente hilera. Vean qué hermoso va quedando. Ya se van formando esas crestitas cada dos hileras bien características de esta trama elástica. Una vez que alcanzamos el largo deseado para esta parte de la prenda, que queda hacia abajo de las axilas, vamos a tejer la parte superior delantera. Para eso, en esta hilera vamos a tejer la mitad de los puntos bajos. Colocamos marcadores de punto y nos aseguramos que efectivamente sea la mitad y que del otro lado tengamos la misma cantidad. Entonces tejemos la mitad de los puntos, en mi caso 10, tejemos una cadena, giramos y tejemos la segunda hilera. Al finalizar tejemos una cadena, giramos el tejido y tejemos la siguiente hilera, y así sucesivamente hasta alcanzar la altura deseada desde la axila hasta los hombros.
En esta parte vamos a hacer la separación para los hombros y para el espacio del cuello, colocando marcadores según las medidas deseadas. Tenemos que tener la misma cantidad de puntos para cada hombro. En mi caso tengo 10 puntos en total, entonces decidí dejar 3 puntos para cada hombro y 4 puntos para el espacio del cuello. Retomamos el tejido luego de hacer esta separación y tejemos los puntos bajos del primer hombro, la cantidad de cadenas al aire correspondientes a la cantidad de puntos que dejaste para el cuello y seguimos tejiendo el segundo hombro igual que como veníamos tejiendo anteriormente. Llegamos al final, tejemos una cadena, giramos el tejido y ahora vamos a tejer la primera hilera de la parte de la espalda. Tejemos un punto bajo por la hebra trasera para cada punto bajo de la hilera anterior y al llegar al cuello tejemos un punto bajo tomando la pancita trasera igual que como hicimos en la primera hilera de todo el tejido. Vamos a tejer idéntico que la parte frontal y cuando tengamos la misma cantidad de hileras vamos a hacer la parte final. Contamos bien que la cantidad de filas de la espalda coincida con las del pecho y doblamos por el cuello enfrentando el derecho con el derecho, dejando el revés hacia afuera. Para determinar cuál es el derecho, miramos en las V's que se forman alrededor del espacio del cuello. Al cerrar el tejido, vamos a hacer coincidir la última hilera que acabamos de tejer con la mitad que tenemos disponible sin tejer aún. Introducimos la aguja en el marcador del punto que no está tejido y también por el arito que dejamos en suspenso. Traemos el arito hacia adelante pasándolo por el centro del punto y hacemos una cadena al aire bien ajustada. Luego tejemos un punto deslizado tomando la hebra que tengo más cerca de mí con la que tengo más lejos. Es decir, de los dos puntos que tenemos enfrentados, nos quedan 4 hebras enfrentadas, 2 de cada punto, pero solamente vamos a tomar de a 2 para tejer los puntos deslizados, la más cerca de mí con la más lejana. En total tenés que haber tejido la mitad de la cantidad de cadenas con las que iniciaste. Yo inicié con 20 cadenas, entonces tengo que haber tejido 10 puntos deslizados. Al finalizar remato el último punto deslizado pasando la hebra por el centro del arito de la aguja, lo tironeo bien hacia arriba con fuerza y listo. Escondo el par de hilachas que me quedaron por ahí y tengo mi prenda listísima para usar. Me la pongo y me voy a romperla bien orgullosa diciendo, me la hice yo en un día. Brindo por el crochet sin cicatriz y bien descomplicado. Contame qué te pareció y suscríbete a mi canal para no perderte nuevos tutoriales gratuitos y bien sencillos de tejer.